A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si las creencias que decimos tener no son las que de verdad guían nuestra vida? Hoy vamos a meternos de lleno en una reflexión muy potente sobre una práctica espiritual que parece que hemos olvidado. Es un texto que, la verdad, nos pone un poco contra las cuerdas. Nos obliga a mirar esa distancia, a veces enorme, que hay entre lo que decimos creer y cómo vivimos en el día a día. Es una idea que tiene mucha miga. Y es que el texto arranca así, sin anestesia. No creemos lo que decimos creer. ¡Bam! Directo a la mandíbula. Pone el dedo en la llaga desde la primera frase. Es, sin duda, una provocación, una invitación a que dejemos de lado las palabras bonitas y nos preguntemos en serio, ¿qué es lo que de verdad mueve nuestras convicciones? Vale, y todo esto empieza con una crisis de fe muy personal, una contradicción interna que el autor descubre, casi por casualidad, en un momento que, irónicamente, se suponía que debía ser de paz. Y aquí es donde la cosa se pone intensa, porque el autor intenta meditar en la presencia de Dios. ¿Y qué encuentra? No encuentra paz, para nada. Encuentra un pavor abrumador. Lo describe de una forma brutal, súper cruda. Citando el profeta Habacuc, llega a decir: «Pudrición entró a mis huesos». O sea, imaginaos, una reacción tan física, tan visceral, que claro, le obliga a replanteárselo absolutamente todo. Claro, después de una experiencia así, la pregunta es inevitable, ¿no? Y es una pregunta que hace temblar los cimientos de la fe. A ver, si sentir la presencia de Dios me provoca este pavor, ¿de verdad creo que está siempre presente? ¿De verdad creo que su espíritu vive en mí? Son estas dudas, estas preguntas tan fundamentales, las que dan el pistoletazo de salida a toda esta reflexión. Y aquí, en esta comparación, se resume perfectamente el conflicto. Por un lado, tienes lo que la cabeza afirma, la doctrina, la teoría que aceptamos. Y por el otro, lo que nuestros actos niegan, la cruda realidad. Y claro, entre esos dos puntos se abre una brecha enorme entre la teología que tenemos en la cabeza y la vida que de verdad vivimos. Entonces, si tenemos esa brecha, la pregunta es, ¿qué se ha perdido por el camino? Bueno, pues el autor identifica algo muy concreto. Una disciplina, una práctica, que parece que hemos olvidado por completo y que, quién sabe, quizás sea la clave de todo. ¿Y cuál es esa práctica olvidada? Pues es esto, la disciplina de vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios. Pero ojo, no como una idea teológica, un concepto abstracto que está ahí en un libro, no, como una realidad palpable, real, que se vive momento a momento. Y aquí el autor se lamenta. Dice que esas voces que antes enseñaban esta disciplina, las que hablaban de un sano temor de Dios, pues se han ido apagando, han caído en el olvido o, lo que es peor, han sido directamente silenciadas por lo que él llama el espíritu de la época. Deja una sensación de pérdida muy grande, ¿verdad? Como si una sabiduría que era esencial, de repente la hubieran apartado a un lado a propósito. Pero claro, cuando algo tan importante se olvida, deja un hueco, un vacío. Y la naturaleza odia el vacío. Así que, ¿qué ha venido a llenarlo? Pues según este texto, lo que ha surgido es algo que podríamos llamar una nueva religión. Una fe que no se basa en Dios, sino en la opinión de los demás. Y las dos ideas centrales de esta nueva religión son, según el texto, el temor al hombre y simular ser lo que no somos. Fijaos qué cambio. El foco ya no está en la mirada de Dios, sino en la mirada de los demás. La preocupación principal ya no es la santidad, es la apariencia, el qué dirán. Es que, de hecho, el profeta Jeremías ya lo clavó hace siglos y suena increíblemente actual. Dice que Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren. O sea, la vergüenza ya no viene del acto en sí, de haber hecho algo mal, sino del miedo a que te pillen. La moralidad se convierte en una simple gestión de la reputación, en lugar de ser una cuestión de integridad. Y aquí está el quid de la cuestión, la diferencia clave entre estas dos cosas. El arrepentimiento de verdad, el auténtico, nace del dolor por haber ofendido a Dios. La vergüenza, sin embargo, eso es otra cosa. Es el miedo a las consecuencias sociales, al que dirán si se descubre el pastel. Son dos motores, dos motivaciones que van en direcciones totalmente opuestas. Bueno, y esta nueva religión del temor al hombre tiene una consecuencia final que es, la verdad, devastadora. Acaba por desfigurar por completo la imagen que tenemos de Dios. Al final, el resultado de tenerle más miedo al hombre que a Dios es que, sin darnos cuenta, nos fabricamos un Dios a nuestra medida. Un Dios con minúsculas, vamos. Un Dios que se parece mucho a los ídolos de la antigüedad. Necio, ciego, sordo, mudo. Es un Dios muy conveniente, ¿verdad? Uno que ni ve ni oye y que, por lo tanto, no es ninguna amenaza para nuestros secretos.
Pero ojo, porque el texto inmediatamente pone esa imagen frente a la descripción bíblica del Dios verdadero, un Dios que llena toda la tierra, al que el universo entero se le queda pequeño, un Dios que promete yo estaré contigo y que de hecho hace su casa en los creyentes. El contraste es que no podría ser más brutal. ¿Y la consecuencia práctica de tener esta visión tan desfigurada? Pues que hemos troceado la fe, hemos metido a Dios en una caja, lo hemos confinado a un templo, lo hemos limitado a los domingos o a la Navidad y la Semana Santa como si solo estuviera presente en esos momentos y lugares concretos. Al final todo esto se reduce a un conflicto interno, una batalla en nuestro interior entre dos sistemas de creencias que están luchando por ver quién manda, por controlar nuestros actos. El diagnóstico final que hace el autor es este, y es muy potente. Vivimos con dos sistemas de creencias que van en paralelo. Por un lado están los pensamientos sobre Dios, que son las ideas que soltamos en público, en la iglesia, por ejemplo. Pero, por otro lado, y aquí está la clave, están las convicciones sobre el hombre, que son mucho más poderosas. Son las que de verdad, dictan cómo actuamos cuando hay alguien delante. Y la conclusión es un poco triste, la verdad. A menudo estamos más interesados en ganar debates de teología para que los demás piensen que sabemos mucho, para ganar reputación, que en algo tan simple y a la vez tan profundo como conocer de verdad a Dios. La búsqueda de la aprobación de la gente acaba por ocupar el lugar del deseo de una relación auténtica con Dios. Después de todo este análisis tan intenso, el autor no termina con un plan de 3 pasos para mejorar. No, termina con una súplica, un grito: Dios haga misericordia y nos ayude. Es un reconocimiento de que para salir de esto hace falta ayuda de arriba. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final para que le demos una vuelta. Si de verdad la presencia de Dios es constante, si siempre está ahí, ¿cuándo la olvidamos más? ¿Y por qué? Es una pregunta que nos devuelve directos al corazón de todo este asunto.